Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Esta solemnidad de San José tiene que ir en primer lugar dirigida a pedir, a suplicar al Señor por intercesión de San José, a pedir a San José que interceda ante el Señor por la Iglesia y por las vocaciones. Lo importante siempre, no hay que olvidarlo nunca, no es la homilía, lo importante es el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa en el cual se renueva de forma incruenta, sin sangre, el sacrificio de la cruz. Eso es lo importante cuando celebramos la Santa Misa. Venimos a la misa a agradecer a Dios, pero venimos también a pedir al Señor, a pedir su misericordia. Empezamos pidiendo perdón por nuestros pecados y a pedir ayuda para los nuestros. Siempre debemos ser los abogados de los nuestros, es decir, ante Dios, los que interceden por los nuestros, y ante los nuestros, los abogados de Dios, los que defienden los derechos de Dios. Hoy es un día, recordando, repito, a San José, para que esa labor de petición sea aún más intensa, porque la situación de la Iglesia es muy difícil. Tan difícil que un libro que acaba de ser publicado del cardenal Sará, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, tan difícil es que dice que la Iglesia, en lugar de ser un lugar de luz, se ha convertido en una fuente de tinieblas, de oscuridades. Es una situación difícil. Difícil no solamente por los escándalos que han provocado algunos sacerdotes con su comportamiento abusando de menores, sino también difícil porque son muchos los que enseñan cosas en nombre de la Iglesia, pero que son contrarias al Evangelio y contrarias a la tradición. Esta confusión hace que sea especialmente difícil el momento que estamos viviendo. Por eso tenemos que pedirle a San José que interceda por la Iglesia. Es difícil también porque no hay vocaciones. Cada vez son menos los jóvenes que deciden consagrarse a Dios de una forma especial en Europa o en América. Afortunadamente todavía la crisis no ha llegado a África, que está respondiendo de una manera realmente ejemplar. Es por lo tanto un momento difícil, y creo que ante estas dificultades lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor con una enorme confianza. Y creo que esta es la primera lección que nos da San José, la confianza en Dios. No sabemos mucho de su vida, apenas aparece en los primeros pasos de la vida de Jesús, ni siquiera los evangelios nos cuentan cuando murió. Una tradición dice que ya era un anciano venerable, que tenía hijos de una primera esposa que había muerto y que se casó con la Virgen María muchísimo más joven que él para que le ayudara a criar a sus hijos. Bien, esa es una tradición. La tradición que creen en el Oriente cristiano. En el Occidente, en cambio, lo ven de una forma más normal. Él iba a casarse pues como se casaban los jóvenes israelitas, eran acuerdos entre los padres, entre las familias, y muchas veces que esos acuerdos se producían el día del propio nacimiento de las criaturas, o sea, ni siquiera tenían que esperar a la adolescencia o a la juventud. Él sería un joven normal prometido por su padre, su madre, con los padres de la Virgen para el matrimonio. Bueno, pero naturalmente en ese proyecto de vida, que era un muy buen proyecto de vida, casarse con la Virgen María, bueno, la Inmaculada, en ese proyecto de vida entró Dios, y entró Dios para cambiar los planes. Y él va a hacer algo muy importante, que es fiarse de Dios. Es verdad que le costó un poquito, porque la noticia de que su novia
estaba embarazada, bueno, pues era una noticia difícil de digerir, embarazada de un tal Espíritu Santo, que nadie sabía en aquel momento quién podía ser. Pero a pesar de eso, él se fía de Dios. Cuando el Señor le advierte que el niño que va a nacer es obra suya, él se fía de Dios. Y se dedica toda su vida no solamente a proteger a Jesús, sino también a proteger a María. Se fía de Dios, confía en Dios. Y creo que en este momento de profundísima crisis de la Iglesia hay que volver a esta figura de San José, recordando esto: me tengo que fiar de Dios. No entiendo qué puede ocurrir, pero yo confío en Dios. Yo no sé qué puede pasar, pero yo confío en Dios. Naturalmente esto vale también para nuestros problemas personales. Pienso siempre, todos los días, en mis hermanos, en mis amigos de Venezuela, o los de Nicaragua, o los de Cuba, o los de tantos otros sitios que viven situaciones colectivas espantosas, y luego los que viven esas situaciones a nivel particular, una enfermedad, un cáncer detectado, un problema de trabajo, un problema de familia. Siempre confianza en Dios. Repito, creo que es la primera gran lección de San José. No entiendo, no veo, no comprendo. Yo, Señor, me fío de ti. Así que empecemos por ahí. Luego viene el tema de las vocaciones. Cuando es realmente difícil, extraordinariamente difícil, en una sociedad hedonista, materialista, que un joven o una joven decidan consagrar su vida a Cristo. Es enormemente difícil. Pero cuando hablas con alguno que tiene unas pequeñas posibilidades, porque es un chico que es bueno, que ha hecho la confirmación, una de las cosas que te responden ante la oferta: ¿por qué no piensas la consagración? ¿Por qué no piensas consagrarte a Dios? Si eres un chico, ¿por qué no piensas ser sacerdote? La respuesta general es: bueno, es que yo ya tengo mis planes. Y a lo mejor tiene 15 años, a lo mejor tiene 18 años o 20 años. Bueno, madre mía, las vueltas que da la vida, y generalmente lo poco que se cumplen los planes que uno tiene en la adolescencia. Pero uno ya tiene sus planes. Bueno, pues creo que hay que saber hacer como San José, que es estar disponible a Dios, para que sea Dios el que nos haga los planes. Y los planes van cambiando, porque la vida va cambiando. ¿Cuántas personas conozco que incluso hicieron unos estudios universitarios y están trabajando de otra cosa que no tiene nada que ver? Y que dan gracias a Dios porque están trabajando, aunque no es su trabajo dorado, pero al menos tienen un empleo. La vida es así, no ya la vida del católico, es que la vida es así. Y si no tenemos cintura, capacidad de adaptación, y en este caso si no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios como sí hizo San José, pues entonces estaremos siempre diciendo: es que no son mis planes, y en cambio seguramente no haremos ni los nuestros que teníamos, ni los que tiene Dios para nosotros, que siempre son mejores que los nuestros. Por eso hoy quisiera, de una forma especial, pedir a todos que recemos a San José por la Iglesia, que recemos a San José por las vocaciones, por la Iglesia para que sea fuente de luz, fuente de paz, y por las vocaciones para que, aunque sea cada vocación un auténtico milagro, pues que haya muchos milagros y que haya muchos jóvenes que digan: Señor, soy un pecador, soy un siervo inútil, pero aquí está este pecador, este siervo inútil, dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Que así sea.